ustedes no se dan cuenta que la iglesia dice que ese jubileo es para la indulgencia plenaria también. Y la indulgencia plenaria es para el perdón pleno, total, absoluto que Dios nos da a nosotros. Para quedar limpio, blanco como la nieve. Para quedar nuevecito, nuevecito, nuevecito. Se llama indulgencia plenaria. Cuando la iglesia le dice, plenamente tus pecados quedaron limpios, borrados totalmente, y tú tienes la gracia de Dios y la oportunidad de, como aquel hombre, hoy mismo podrás entrar conmigo en el paraíso. Que Jesús le dijo a aquel ladrón. Pero ¿cómo se gana la indulgencia plenaria? Aquí hay una iglesia que en San Cristóbal pusieron de ir, que es la iglesia de San Rafael Arcángeles del Piñal. Ir a visitarlo. Y con eso ya me agarré la indulgencia plenaria. No. Eso es un paso, pero eso no es el más importante. Tengo que orar por el Papa. Eso es importante, pero eso no es lo más importante. Hay que hacerlo. Claro que sí. Hay dos cosas muy importantes para ganar la indulgencia plenaria. Primero, confesar mis pecados. ¿Y por qué la indulgencia plenaria es confesar los pecados? Porque la palabra de Dios dice, a quienes ustedes perdonen los pecados le quedarán perdonados, y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. La palabra de Dios lo dice y yo lo creo, lo anhelo y lo espero. Y entonces la iglesia dice, en la indulgencia plenaria, para usted ganarse el perdón de los pecados, tiene que confesarse. Y ahí todos sus pecados le quedarán perdonados. Y entusiasmarlos en este tiempo de gracia, en este año del jubileo, en este año, bueno, el jubileo, acuérdense que el jubileo de este año es doble. Cada 25 años el pueblo de Israel celebraba la liberación, el Dios con nosotros, la salvación de Dios, celebraba la cercanía de Dios con su pueblo, perdonaban todas las deudas, el que tenía deudas perdonaba, cancelaba las deudas. Era una fiesta, era sentirse todos amados y perdonados por Dios. El que tenía enemigos perdonaba. Si a alguien le debía tanto, perdonaban la deuda, cancelaban esa deuda. Y todo era una fiesta porque se sentían hijos de Dios y vamos a gozar de la salvación que Dios nos trae. Y eso era el jubileo. Y estamos en el año jubilar por dos motivos. El primer motivo es porque estamos como el pueblo de Israel 25 años después del 2000, cada 25 años. 2025 más el primer jubileo del siglo XXI, el primer jubileo. Después viene a los 50, el otro jubileo. Después a los 75, de 25 en 25, el jubileo. Y en este jubileo es el jubileo de la esperanza. ¿Y qué es la esperanza? La esperanza es que la palabra de Dios, yo espero, pero llama esperanza, de que se cumple cabalmente. Fallará el cielo, la tierra, el mar, antes que falle la palabra de Dios. Y yo creo que eso se cumple. Eso se llama esperanza. Yo espero que eso sea cierto. Y Dios no miente. Se llama esperanza. Y es jubileo. ¿Y sabe por qué es jubileo también? Porque yo estoy cumpliendo 25 años de ordenado. Es jubileo para mí, para ustedes no, pero para mí sí. Y creo que para Puerto Nuevo también, para los que me quieren. Para los que no me quieren, no. Pero para ustedes, los que me quieren, también es un jubileo. Y a través de las redes sociales, este año, bendito sea Dios, ya mi obispo me autorizó. Voy a ver cómo hacemos. Y voy a celebrar el jubileo de la iglesia y el jubileo de mi vida sacerdotal. Por algo Dios lo quiso, es un regalo. Yo no lo cuadré, fue Dios quien lo cuadró. Que coincidieran los dos jubileos. Plata. Y el otro jubileo, ya será la de oro si estoy vivo, pero también coincide. Cada vez que haya jubileo en la iglesia, coincide con las bodas mías. ¿Verdad? Qué bonito, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, hay el jubileo de la esperanza, y ese jubileo, gracias a Dios, voy a ver si lo celebro en diversas partes. Ya comenzó el año 25 y ya estoy comenzando el jubileo, y por eso estoy predicándole a ustedes aquí, lleno de júbilo y celebrando con ustedes, y lo voy a celebrar en diversos lugares. Ya mi obispo me dio permiso, voy a predicar en diversos lugares, y allá a lo mejor compartiré con otros países, otras personas,
este regalo de Dios. A lo mejor por las redes ustedes lo verán. Y en este jubileo, yo no puedo dejar de pasar un toquecito. En este jubileo la iglesia entonces nos invita a tener la esperanza, que significa que creamos que la palabra de Dios se cumple. A ver, y en este jubileo es para celebrar la salvación de Dios. Y ustedes no se dan cuenta que la iglesia dice que ese jubileo es para la indulgencia plenaria también. Y la indulgencia plenaria es para el perdón pleno, total, absoluto que Dios nos da a nosotros. Para quedar limpio, blanco como la nieve. Para quedar nuevecito, nuevecito, nuevecito. Se llama indulgencia plenaria. Cuando la iglesia le dice, plenamente tus pecados quedaron limpios, borrados totalmente, y tú tienes la gracia de Dios y la oportunidad de, como aquel hombre, hoy mismo podrás entrar conmigo en el paraíso. Que Jesús le dijo a aquel ladrón. Pero ¿cómo se gana la indulgencia plenaria? Aquí hay una iglesia que en San Cristóbal pusieron de ir, que es la iglesia de San Rafael Arcángel del Piñal. Ir a visitarlo. Y con eso ya me agarré la indulgencia plenaria. No. Eso es un paso, pero eso no es el más importante. Tengo que orar por el Papa. Eso es importante, pero eso no es lo más importante. Hay que hacerlo. Claro que sí. Hay dos cosas muy importantes para ganar la indulgencia plenaria. Primero, confesar mis pecados. ¿Y por qué la indulgencia plenaria es confesar los pecados? Porque la palabra de Dios dice, a quienes ustedes perdonen los pecados le quedarán perdonados, y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. La palabra de Dios lo dice y yo lo creo, lo anhelo y lo espero. Y entonces la iglesia dice, en la indulgencia plenaria, para usted ganarse el perdón de los pecados, tiene que confesarse. Y ahí todos sus pecados le quedarán perdonados. Y luego baja a la misa para comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, yo lo resucitaré en el último día. Lo creo, lo anhelo, lo espero. Entonces la indulgencia plenaria es que usted pueda disfrutar de la salvación de Dios, que nos da a través del perdón de los pecados y de la Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo. ¿Y por qué se hace en el año jubilar? Para motivar, lo repito, para animar a aquellos que tienen muchos años sin confesarse a que lo hagan. Pero padre, esto quiere decir que si yo me he confesado los pecados otro día, que no sea en el año jubilar, en los otros años no se me han perdonado. Sí, se le han perdonado todos sus pecados. Si estuvo arrepentido, si los confesó, Dios se los perdonó. Pero entonces, ¿para qué el año de jubilar? Para aquellos que no lo han hecho. Y usted celebra eso, que los otros que no lo han hecho lo hagan. Entonces usted lo celebra, júbilo. Y usted se une a ellos, lo celebra junto con ellos. Eso es otra cosa. Pero no quiere decir que entonces mis pecados no han sido perdonados. Ojo. Y la indulgencia plenaria no es que antes entonces usted se confesaba sus pecados y usted se moría, entonces no podía entrar al cielo porque Dios no le había perdonado todos sus pecados porque no había tenido la indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria se recibe siempre que usted se confiesa, Dios le perdona todos sus pecados. Pero esto es especial. ¿Por qué es especial? Primero, porque animamos a los que no se han confesado. Segundo, nos unimos a ellos y gozamos de eso. Y tercero, porque cuando uno peca, siempre queda la inclinación hacia el pecado. Por ejemplo, una persona que vive en concubinato, díganme, cuando usted se arrejuntó por primera vez, ¿usted no sentía la conciencia que le decía que eso era pecado? Sí. Pero ahora que lleva 10 años viviendo en concubinato, ahora ni cuenta ya que eso es pecado. Ya se acostumbró al pecado. Una persona que mate por primera vez, esa noche no duerme. Y anda como perro con gusano.
Y después mató a otro y mató a otro y mató a otro y ya mata a uno y como que nada. Ya se acostumbró al pecado. La indulgencia plenaria es para que la persona se arrepiente de su pecado, reciba el perdón y Dios le dé la gracia de poder abandonar la inclinación al pecado. He escuchado, pero no es lo que dice la iglesia, lo que dice la Biblia, que hay personas que han enseñado que cuando uno se confiesa, Dios le perdona pero no olvida. Y entonces, pues si usted se confesó bien confesado y se muere, usted no puede entrar al cielo porque tiene que pagar el vidrio roto. Entonces usted, es como si usted partiera un vidrio. Entonces, bueno, yo le perdono, pero págueme el vidrio. Así no es con Dios. Sí es verdad que tengo que pagar el vidrio. Pero es como cuando mi cuñado andaba a la pata de mi hermana, la mayor. Yo llegaba donde mi abuelo, tenía una bodeguita mi abuelo, y como andaba a la pata de mi hermana, yo llegaba y como yo era muy hambriado, decía a mi abuelito que me diera un vikingo con unos panecitos, un fresquito, y yo, Dios mío santo, y me los tragaba y una vez enteritos sin masticar. Y yo me daba una vueltica por allá, porque yo sabía que estaba mi cuñado por ahí. Y cuando yo regresaba, abuelo, ¿cuánto es? Ya no debes nada, ya lo pagó su cuñado. Ya me había comido el pan, ya me había comido el pan, pero lo había pagado el cuñado. Ojo. Es verdad que con el pecado tú y yo quedamos en deuda con Dios, pero no tenemos cómo pagar esa deuda. Y Jesucristo ya pagó el precio de tus pecados, véalo, y de mis pecados. Ya no tienes que pagar nada, Él ya lo pagó todo. Y a eso entonces se le llama salvación gratuita. Y por eso viene el jubileo. Me alegro y me gozo que Cristo salvó mi vida, perdonó mis pecados y pagó el precio de mis pecados. Padre, y si eso es así, ¿por qué existe la penitencia que el cura le pone cuando uno se confiese? Cuando uno se confiesa, no dice allá Arjona, Ricardo Arjona, que sí, el asesino con un Padre Nuestro que el cura le mande va a pagar la deuda. No, señor. Usted no va a rezar un Padre Nuestro, una Ave María, porque usted mató a una persona o robó y usted saldó la deuda. No. Usted haga lo que haga, no va a pagar la deuda. La deuda ya la pagó Cristo. Y cuando usted le pone una penitencia, no es para pagar la deuda, es para ser agradecido y decirle: Cristo, pagaste la deuda por mí, te amo, gracias. ¿Recuerda los leprosos? Cuando Jesús lo limpió y uno solo regresó a darle gracias, y Jesús reclamó: ¿y dónde están los otros 9? ¿No quedaron limpios? Sí, pero solo uno, un samaritano, vino a dar gracias. Para eso es la penitencia, para que no se vaya a la casa sin decir gracias. Pero el precio ya lo pagó Cristo. Y cuando usted se muere, y así lo enseña la iglesia, en gracia plena, usted puede irse al cielo. Hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Pero hay misioneros, incluso sacerdotes, que están tomando una enseñanza y la están sacando de un error que han cometido, donde dice que cuando una persona muere en gracia, pero no debidamente purificado o limpio, tiene que ir al purgatorio. Entonces dice, esto quiere decir que una persona, si se confesó, aunque se haya confesado bien, va para el purgatorio. Que no es así, ni lo dice la Biblia ni lo enseña la iglesia. La iglesia dice es que cuando una persona muere en gracia, pero hay algo que dejó escondido, hay algo que se le olvidó y no confesó, hay algo, entonces tiene que ir a pagar. Pero que usted haya confesado debidamente sus pecados, arrepentido, y que haya recibido el perdón de Dios, dice Isaías,
1:18, aunque tus pecados sean rojos, rojitos, Dios dejará su alma blanca como la nieve. ¿No lo dice la palabra de Dios? Entonces, ¿a qué vino Cristo? Si Cristo no es capaz de limpiarnos nuestros pecados, entonces ¿por qué Mateo 1:21 dice, le llamarán Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados? Entonces, ¿por qué San Juan 1:29 dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Que me digan entonces por qué. Entonces, ¿qué es lo que celebramos? Entonces, ¿por qué decimos evangelio, buena noticia? Entonces, ¿por qué nosotros los cristianos celebramos esto? ¿Qué es lo que celebramos entonces, si no es la salvación? No debemos dejarnos engañar. Sí tenemos que saber por qué lo hacemos. Y tenemos que aprovechar lo que la iglesia nos regala. El jubileo, la indulgencia plenaria, tomémosla. Yo escuchaba a alguien que decía algo así como que la pena temporal, la pena no sé qué. Cuando uno peca. Bueno, miremos una muchacha, por ejemplo, tuvo relaciones con su novio. ¿Cometió pecado o no cometió pecado? Sí, se confesó, arrepentida. El sacerdote le dio la absolución. ¿Quedó perdonada o no quedó perdonada? Sí, esa culpa fue perdonada. Pero queda la culpa, ¿cómo le dije que llamaba? ¿Cómo? Temporal. ¿Y cuál es la temporal? Que en esa relación quedó preñada. Ahora pregunto, ¿y cuando para no va a sufrir? Está pagando lo que hizo. Esa es la pena temporal. Pero si se muere no quiere decir que no quedó perdonada. Quedó perdonada. Un borracho, una persona se emborrachó y agarró la moto y se fue a toda mecha, se estrelló y allá quedó con las piernas partidas. Y fue el cura, el padre, mire, yo me tomé y se arrepiente y se confiesa. ¿Le quedan perdonados sus pecados o no? Y la pena temporal tiene que pagarla. Ahí queda en cama postrado hasta que se mejore. Es la pena temporal. Pero eso no tiene nada que ver con la salvación eterna. Eso no tiene nada que ver con que el alma ha sido limpia y purificada. Es otra cosa. Pero cuando Dios perdona, ¿se acuerda? Como dice David, misericordia del Señor por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborrecí. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo y quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. El gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Si llevara cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podría resistir? Pero de ti procede el perdón y así funde respeto. Y por último, la segunda de Corintios 5:18, todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo por medio de Jesucristo y a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación. Y dice, ¿qué significa ese ministerio de reconciliación? La confesión, que es ya no tomar en cuenta los pecados. Léalo, porque es la palabra de Dios que nos ilumina, para eso la tenemos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Él pagó el precio, ya estamos reconciliados. Él pagó el precio, Cristo. Y nos dio pero no todo eso. Ahora nos dio lo que tenemos que hacer en este año jubilar. La reconciliación, vea. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso es el jubileo. Ya Cristo pagó nuestro precio. Pero a nosotros los sacerdotes nos dejó el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué significa eso? Vean, que Dios perdona los pecados completamente. Véanlo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué significa eso? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué es lo que no entienden?
Pero el diablo ha tratado de meter en la iglesia gente que diga que Dios no es capaz de perdonar sinceramente los pecados. Que Dios es como un ser humano que perdona pero no olvida. Yo lo agarro en la bajadita, usted me las paga. Que no es así. Y ese se llama jubileo, donde jubilosamente, alegres, celebramos que Dios nos lleva cuenta de nuestro pecado. Pero para eso tenemos que confesarnos y celebrar la Eucaristía. Bueno, hermano, quisiera tratar de terminar, pero no termino. O sea, terminar con la palabra de Dios, pero es mucha tela que cortar. Mejor termino hasta aquí y otro día le doy otro poquito. Pero no olviden que la palabra de Dios es el alimento que todos nosotros tenemos para nutrir nuestra alma y tener la vida eterna. Papá Dios, gracias, porque a través de tu palabra podemos encontrar el camino a la salvación, saber qué es lo bueno, qué es lo malo. A ti, Dios, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos.